Familia Dominicana, muy buenos días, bienvenidos a su espacio Primera Entrega. Ya hoy viernes, casi iniciando el fin de semana, y yo estoy junto, claro, a mis compañeras Carol Molina y Xiomara Pou para debatir noticias que son de interés para cada uno de ustedes. Así es, buenos días a todos nuestros queridos televidentes que como de costumbre están en sintonía con nosotros. Tenemos noticias de interés nacional que queremos desarrollar en el día de hoy. Bueno, y comenzando con las noticias, tenemos que, bueno, el presidente Danilo Medina se reunió con el sector transporte. Muy positiva. Claro, se reunió con el sector transporte, esto para verificar el plan de desarrollo y la parte de transporte que tiene que ver, bueno, mira ya que con la promulgación de la nueva ley de transporte, ya la unificación de los sectores de transporte, donde forma el Intran. La creación de esta institución. Claro, la creación de esta institución, tenemos la creación también de nuevas líneas del metro. Bueno, es un sinnúmero de progresos que se han visto dentro de esta renovación, dentro de este plan que ha creado el presidente Danilo Medina conjunto con estas organizaciones y que han dado un fruto a muchas cosas positivas, porque realmente el transporte es una de las cosas vital, en una Yo soy ciudad. la persona que opino que para tú medir el nivel de desarrollo de un país, tú tienes que hablar de cómo está el tema del transporte. Y es importante que aquí en República Dominicana, donde todavía nosotros tenemos muchas deficiencias en este tema del transporte, pues el presidente Danilo Medina haya tenido esta importante reunión con este sector del transporte de gobierno, donde se puedan establecer nuevas rutas, donde se puede establecer propuestas más a nivel, actualizarse las propuestas, exactamente. Y con este organismo, donde regularmente siempre tienen propuestas distintas, tienen tantos conflictos que incluso hemos comentado en otros programas que la gente realmente conoce, pues se traten estos temas y se lleven a cabo, porque hay veces que solamente se quedan en propuestas. Claro que sí, y cabe destacar que en un comunicado que dio la presidencia de la República Dominicana, se dijo que se ha cumplido, o sea, con todos los parámetros y todas las pautas que se han tomado en cuenta para lo que es el transporte público, y así se ha ido reflejando en las obras que se han ido realizando, dando ordenamiento a todo lo que es el transporte de aquí de la República. De darle calidad a los usuarios, que es la parte más importante. Mira que esta reunión que sostuvo el presidente de la República, Danilo Medina, estuvo también el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, también el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, así mismo como la vicepresidenta, la viceministra de la Presidencia, quien es Zoraima Cuello, también el director de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses de la OMSA, Héctor Mojica, que es el actual director, recordamos que fue nombrado recientemente, luego de cambiar que estaba. De igual modo estaba también Claudia Francesca de los Santos, también recientemente nombrada como directora del Intran, que es la que está dirigiendo actualmente y tiene una carga muy pesada sobre sus hombros de poner en marcha este plan que tiene el presidente de modificar lo que es el sector de trabajar unido, trabajar unido. Pero yo opino también que cuando hablamos del tema del tránsito aquí en nuestro país, no solamente debemos de dejarle el tema al mandatario, como también a los que dirigen estas instituciones, sino es un tema educacional de la población en sentido general. No nos vale de nada tener nuevas rutas, tener propuestas interesantes, tener propuestas importantes para mejorar lo que es el sector transporte si nosotros continuamos con las mismas prácticas. También yo entiendo que es un granito de arena que debe aportar cada ciudadano, como bien decías anteriormente, ya que lo que andamos conduciendo también somos nosotros, y el ejemplo también tiene que comenzar y tiene que dar seguimiento con nuestros actos al momento de estar conduciendo en las calles. O sea, no solamente se lo podemos dejar al gobierno ni al transporte público, cuando también somos muchos los ciudadanos que nos transportamos en los vehículos. Bueno, sí, porque mira que una de las principales causas de los accidentes de tránsito y de muerte no son los carros públicos, aunque esos son los que más dolor de cabeza nos dan, pero esas no son las principales causas de los accidentes, son los teléfonos celulares. También. Eso es una, bueno, y ahora con estas nuevas multas que mira que no bajan de 1,000 pesos. Pero lo que, a propósito que tú mencionaste el tema de las multas, esperemos que esto, como dices, que no bajan de esta cantidad, pues sea el motor para que la gente comience a realizar los cambios, porque es lamentable cuando un dominicano está fuera del país, en tierras extranjeras, maneja perfectamente, no respeta todas las leyes de tránsito, se rige por las leyes porque saben que son
penadas, que son costosas también, aquí no lo hacen. Entonces vamos a ver si a través de estas medidas, de estas nuevas leyes que tenemos a través del Intran, pues se pueda regular el tránsito en República Dominicana. Y a propósito de esto, bueno, tenemos otras informaciones que también son de suma importancia, y es que el Intran va a prohibir lo que es la circulación de camiones grandes y patanas durante esta época navideña. Esto es a partir del 23 de diciembre y retornan de nuevo a circulación lo que es el 26 de diciembre. Luego pasa de nuevo a lo que es el 30 de diciembre y retornan de nuevo con su normalidad el 1 de diciembre. Yo lo encuentro bastante positivo porque si bien hemos visto, o sea, últimamente se están dando muchos accidentes de tránsito por patanas y por vehículos de gran tamaño. Sí, bueno, mira, también recordamos que ya se va a iniciar, según la directora del Intran, lo que son las medidas de los nuevos alcoholímetros, que eso lo van a empezar a utilizar ahora en esta época navideña. Traerá mucho problema ese tema. Sí, así que el que esté manejando, que no se tome ni una pequeña, porque como dijo el psiquiatra ayer, que con 2 pequeñas ya el alcoholímetro dice que usted estuvo consumiendo bebidas alcohólicas y que ya se le puede poner una multa. Bueno, ¿qué tal si a continuación vamos a una breve pausa? Pero les invitamos a todos ustedes a que estén ahí en sintonía con nosotros. No se muevan. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. El Teatro Nacional presenta el concierto que hará historia. Fernando Villalona Sinfónico, una marca nacional. 45 años de carrera musical acompañado de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la producción y dirección musical de Amaury Sánchez. Fernando Villalona Sinfónico. Una marca nacional. Única función 27 de diciembre en la sala principal del Teatro Nacional. Boletas a la venta en Huepa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo, CCN, Club de Lectores de Listín Diario y el Teatro Nacional. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país, para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales, de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. De regreso con todos ustedes aquí en su primera entrega. Otro tema también que queremos desarrollar el día de hoy es un tema positivo, y es que Proconsumidor dice que logró retornar
pues a los usuarios 157 millones de pesos. Ya hemos comentado incluso el trabajo que está haciendo la Dirección de Proconsumidor. Hemos visto incluso noticias que nos alientan porque vemos que como los establecimientos comerciales, si no se le da pues seguimiento a si se llevan los niveles de higiene, como ha estado pasando en distintos restaurantes, supermercados, pues entonces, ¿qué estaría pasando con la salud de nosotros como usuarios? Vimos el tema de los supermercados, vimos el tema de recientes restaurantes que por encontrarse en zonas privilegiadas a veces entendemos que tienen todos los niveles de salud exactamente en orden, y no ha sido así. Bueno, mira que la directora Anina del Castillo, la directora de Proconsumidor, ha hecho un excelente trabajo. Esto de que le retornó a los consumidores este monto, me imagino que fueron por reclamaciones que usuarios hicieron a Proconsumidor para que le sean, que Proconsumidor sirviera de intermediario. Muchas veces lo que hacen estos comercios es que llegan a un acuerdo para evitarse represalias, porque un consumidor quería que le devolvieran tal equipo, porque tal equipo le salió dañado, porque eso no era lo que él pidió. Y Proconsumidor lo que ayuda es a mediar, a buscar, incluso ayuda a lo que son a los comercios, a que sus ofertas sean realizadas de manera clara y evitar la confusión a la hora de la compra. Sabes que también ella estuvo diciendo que esta institución es una conciliadora entre lo que es el usuario y el comercio. Y lo más importante de todo es que es de forma totalmente gratuita. Es decir, que las personas no tienen directamente que irse a un abogado o a un intermediario X a donde tienen que pagar cuando Proconsumidor hace este tipo de trabajo y de gestión, que es bastante positivo. Claro, ella exhortó, a propósito de este tema, exhortó a los ciudadanos a que continúen presentando sus reclamos y a seguir ejerciendo sus derechos, que es lo más importante en este tema del consumo, ya que Proconsumidor ofrece lo que es la ventaja de que se traduce en beneficios económicos para la población. Claro, porque ya las personas, los consumidores, no tienen que incurrir en gastos legales, ni tampoco como hacen muchos, que para evitar incurrir en estos gastos legales o un proceso traumático en los tribunales, ¿qué hacen? Bueno, van a Proconsumidor, porque o ¿qué hacían anteriormente? Lo dejaban así, perdían el dinero, pero ahora ya con esta institución realmente se han visto cambios en este aspecto. Realmente la labor que está haciendo Proconsumidor es notable en todo el país, y se ha visto en los últimos meses, en los últimos años, en la forma que está trabajando, ya que no solamente lo vemos con este tipo de casos en la que se ha devuelto a la ciudadanía o los usuarios una cierta cantidad de dineros que es en efectivo, en electrodoméstico, en vehículos y hasta también en casas y hogares. Tú sabes que otro tema que no queríamos dejar pasar, y es que una jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial impuso 1 año de prisión preventiva como medida de coerción a 2 jóvenes acusados en participar en las muertes a balazos del peluquero Starling Mejía Polanco, de 26 años, y su esposa Ana Daisy Batista Espinal, de 20. Y estuvimos comentando esta información. Muchos de ustedes conocen el caso exactamente, que lo visualizamos incluso sin tener tantos datos sobre el mismo, como un acto de sicariato. Claro. Por la forma en que se dieron las situaciones, porque cuando fue dada la noticia, en un principio se creía que fue por robo, pero no los familiares, nada. Exactamente. Eso parece que los familiares de las personas afectadas, en este caso los occisos, dieron declaraciones de que no fue un caso ni pasional ni tampoco fue caso de ajustes de cuenta. Fue un hecho que se dio por una banda que incluso hicieron acto de presencia más de 10 personas que habían dicho que habían sido despojadas de sus objetos de valores por esta misma banda. Sin embargo, estamos hablando de que esto parece lo que es un ajuste de cuentas, como se dio realmente la información a través de la Policía Nacional, lo cual la familia de la pareja pues desmintieron este doble homicidio haya sido por ajuste de cuentas, lógicamente para limpiar la imagen de los occisos. Mira que también cuando le estaban conociendo la medida de coerción de prisión preventiva a los imputados, se aparecieron en el tribunal 12 personas que habían dicho que esas personas la habían asaltado. Imagínate. 12 personas. 12 personas. Exactamente. Esta situación, bueno, los familiares desmintieron este tema de ajuste de cuentas, pero todavía, si ya se le dictó 1 año de medida de prisión preventiva, pues deberíamos conocer también cuáles fueron por qué pasó las motivaciones. Las motivaciones.
Y antes de escuchar o de desmentir o mentir lo que es las declaraciones de la familia de los obsesos. Bueno, es bueno que se haya aclarado por lo menos la situación de que no haya sido por un ajuste de cuentas, sino ya por asuntos de bandas que se han dado. Claro. En sí solamente saben los que se vieron involucrados, que son la banda, donde también cayeron abatidos algunas personas, como también las personas que fueron afectadas, que ya no pueden dar ningún tipo de declaración. Pero lamentablemente llegamos ya a la parte final. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos una pausa, pero antes de la pausa, antes de irnos con la doctora Celia Garavito, yo quería informarles que ya para el lunes que viene, al fin se pusieron de acuerdo lo que son las autoridades de salud y el Colegio Médico Dominicano, de que van a llegar a un diálogo donde van a evaluar punto por punto lo que fue el acuerdo firmado. Bueno, vamos a una pausa porque tenemos mucho contenido el día de hoy. La doctora ya está ahí con nosotros para tratar temas interesantes de salud. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó El Idosa. De esta historia hace ya 25 años, y de ese sueño nacieron varios servicios como El Idosa Excursions, El Idosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, El Idosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Evaluación del desempeño docente 2017. A partir de ese día, el par evaluador llegará al centro educativo debidamente identificado. Será recibido por el director y una representación de la comisión que le indicará el aula que le ha sido asignada. El par evaluador solicitará al docente la planificación de la clase y se ubicará en un espacio en la parte de atrás del aula, desde donde llevará a cabo el proceso de observación. Procederá a realizar con la matriz de observación de clase la observación de una clase de 45 minutos. Al final, el par evaluador solicitará al docente su cédula de identificación personal y le entregará un comprobante de que ha culminado la primera parte del proceso evaluativo. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. El Teatro Nacional presenta el concierto que hará historia. Fernando Villalona Sinfónico, una marca nacional. 45 años de carrera musical acompañado de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la producción y dirección musical de Amaury Sánchez. Fernando Villalona Sinfónico. Una marca nacional. Única función 27 de diciembre en la sala principal del Teatro Nacional. Boletas a la venta en Huepa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo, CCN, Club de Lectores de Listín Diario y el Teatro Nacional. Y continuando aquí con su primera entrega con la doctora Celia Garavito. Doctora, un placer tenerla aquí. Buenos días, toque de queda, todo toque de queda. Saludos y buenos días para esos amigos televidentes que están ahí
tempranito esperando este programa. Bueno, y doctora, continuando con las preguntas de nuestros televidentes que tenemos ya para pasar al otro tema que tiene que ver con la infertilidad de alta complejidad que estamos hablando anteriormente en nuestro programa sobre la infertilidad de baja complejidad. Ahora ya nos vamos con la alta complejidad, pero es bueno que nos dé un poco de... recordando un poco de lo que estuvimos hablando el programa pasado para ya entrar de lleno con este tema. Pequeño resumen para las personas que no pudieron sintonizar el viernes pasado y no tuvieron la oportunidad de conocerlo de esto de la baja complejidad, pues entonces hacer un pequeño... Claro que sí. Recordar que cuando hablábamos de baja complejidad son aquellas pacientes que no tienen que recurrir a ningún tipo de manipulación de los que son los ovocitos en su organismo, que es lo que corresponde a lo que es la alta complejidad. En baja complejidad, como hemos dicho, son aquellas pacientes que aún pueden embarazarse con una ayuda médica en la que no haya que tener ningún tipo de manipulación, y recordar que en ellas las diferencias que hay en lo que es una esterilidad primaria y secundaria y lo que es una infertilidad primaria y secundaria. Normalmente, para entrar en alta complejidad, las pacientes que más van a alta complejidad son las pacientes que tienen esterilidad primaria, que son aquellas pacientes que nunca antes se han embarazado y que definitivamente requieren de ciertas manipulaciones, que es de lo que vamos a hablar hoy. Doctora, ¿cuáles serían, antes de entrar de lleno al tema de la alta complejidad, en esto de la infertilidad, las causas más frecuentes para que una mujer tenga infertilidad? Hablamos de diferentes tipos de causas. Hablamos de causas endócrinas, en donde hay algún tipo de trastornos hormonales, donde hay trastornos a nivel de ciertas glándulas que tienen que ver en el eje, cuando no se cumplen los parámetros establecidos en lo que son el hipotálamo, hipófisis, gónada, siempre que no se alineen, como para así decirla, esos tres componentes, pues es difícil que una mujer se embarace. Pero una vez corregido el trastorno, la mujer puede embarazarse sin ningún tipo de inconveniente. Y de no hacerlo, hay que darle un empujoncito, que es ahí donde se usan diferentes tipos de métodos, como son las pastillas y los inyectables. Los inyectables también se usan en lo que es alta complejidad, pero desde otro punto de vista. Y aquellas pacientes también que en su momento han tenido pérdidas recurrentes, donde hay un daño anatómico, y donde también hay pacientes que tienen obstrucciones a nivel de las trompas y algún tipo de malformaciones. Ok, doctora, ya entonces entrando a lo que es alta complejidad, ¿cuándo un médico decide que es necesario entrar a esto de que ya una persona necesita la alta complejidad, este tratamiento de alta complejidad en el caso de infertilidad? Bien. La alta complejidad, como sí dice su nombre, se necesita y se requiere un laboratorio, se necesita y se requiere un personal especializado, trabajar en equipo, porque hay una manipulación biológica donde se requiere un embriólogo, que es el que va a rescatar y a seleccionar aquellos ovocitos. También, dependiendo de las técnicas que se usen en alta complejidad, hay que recuperar el semen o tratar el semen, o directamente, dependiendo del trastorno que tenga el paciente, hay que recuperarlo. Entonces, la alta complejidad no es más que aquellas pacientes que no han podido embarazarse de maneras normales, que han sido sometidas a tratamiento de baja complejidad, que tampoco se han podido embarazar, y en aquellas pacientes especialmente que han esperado un periodo tardío donde sus ovarios, la respuesta es muy pobre, y por ende, para que no califica para una baja complejidad y entra directamente a una alta complejidad, con el fin de que la paciente pueda embarazarse y que sea de manera autóloga, que sea con sus propios óvulos. Ok, ¿qué tiempo de duración aproximadamente estamos hablando de este tipo de tratamientos para una mujer cuando ya hablamos de alta complejidad en su infertilidad? Fíjate, no, esto es un asunto en donde yo no te puedo dar un tiempo específico. Eso depende de cómo vaya reaccionando. Correcto. Primero, porque hay que preparar una paciente, hay que seleccionar los óvulos. Esos óvulos pueden ser manipulados, pueden ser tratados a través de medicamentos, a través de inductores, que esos mismos inductores pueden ser usados también en baja complejidad, con la diferencia que en baja complejidad van
a tener una respuesta, entre comillas, natural o con una manipulación mínima. Sin embargo, aquí se van a estimular, pero se van a seleccionar, se van a extraer del cuerpo de la mujer y luego en un laboratorio ese tipo de óvulo se va a preparar, en donde ahí es donde va a ocurrir la inseminación, ¿no? Donde va a ocurrir el choque entre el óvulo y el espermatozoide y luego el embrión se coloca dentro del útero de la mujer. Y este proceso en el que la mujer ya se encuentra inconsciente, ¿cuánto tiempo dura? No sé si es un operatorio, es ambulatorio, ¿cómo es? No, es un proceso ambulatorio. Eso se hace en diferentes tipos de episodios. Primero se prepara la paciente, luego de que la paciente está apta, que ha respondido, que tiene una buena cantidad de óvulos, que esos óvulos se considera que están aptos para ser inseminados, entonces se extraen por el ginecólogo y el embriólogo, se seleccionan y luego ya en el laboratorio se usan diferentes tipos de técnicas en donde el óvulo es inseminado. Ahí tenemos lo que es la técnica que es una in vitro, en donde se recolecta una X cantidad de óvulos con una X cantidad de espermatozoides y a través de una placa de Petri pues se hace que haya una fecundación. Luego ya ese embrión es colocado en el útero de la mujer. Tenemos otras técnicas como son el IPSI, en donde eso es una inyección intracitoplasmática, en donde el espermatozoide es seleccionado y se coloca directamente, por así decirlo, se viola el óvulo y se introduce dentro del óvulo hasta que haya un embrión y luego se coloca en el útero de la mujer. ¿Y cuál es el más eficaz de estas técnicas que usted considera? Fíjate, cuando hablamos de eficacia, quisiéramos todos pasar directamente a lo que entendemos que es lo que nos va a resolver una situación. Claro. Pero en medicina las cosas no se tratan de eficacia y por eso se dice, y yo soy de la que digo de manera personal, que una ciencia tan exacta como la medicina se le considera una ciencia inexacta. Y así está definido. ¿Pero por qué? Por la evolución de los cuerpos, por las cuerpo es diferente, correcto, cada cuerpo la reacciona reacción de manera diferente. Correcto. Entonces, cada paciente va a calificar para un procedimiento. Si tú me dijese a mí que, como tú acabas de preguntar, ¿cuál es el más efectivo? Bueno, el más efectivo es el PIPSI, que es para aquellas pacientes que no han tenido una respuesta a un IPSI, que es un procedimiento igual pero superior con una selección mucho más sofisticada. Si nos recuerda que es un IPSI. Entonces, el IPSI es cuando se coge el espermatozoide y se introduce directamente en el óvulo, a través, por eso se le dice intracitoplasmática, a través de una aguja especial se introduce directamente el espermatozoide en el óvulo y ya el óvulo queda automáticamente fecundado. Es un proceso más seguro, es un proceso mucho más sofisticado. El porcentaje de que la paciente, de que el embrión esté en buen estado es mucho más alto. Esa misma técnica hoy en día está un poquito más sofisticada, ofreciéndole a la paciente más seguridad en el día a día de que se pueda embarazar. Pero no significa que inmediatamente tú entras en el programa de fertilidad, va automáticamente a entrar en ese proceso. Hay otros procesos que agotar antes de que la paciente caiga. Llegue a eso. Doctora, ¿y cuántos intentos de reproducción asistida puede realizarse una mujer? Fíjate, nosotros los motos tenemos el argot de no menos de 4, pero la paciente puede, siempre que sus condiciones estén, siempre que su organismo lo permita, se puede hacer cuantas inseminaciones sean necesarias. Hay una pregunta que hicieron la semana pasada en el programa de cuántas inseminaciones se puede hacer una paciente. Nosotros tenemos estándares, las inseminaciones se pueden hacer 5 o 6, pero yo siempre he dicho que en esto no se pone número. En esto es cuantas veces sea necesario el intento y esté apto el órgano, esté apta la mujer, esté en las disposiciones dadas, pues la mujer debe de siempre intentarlo hasta lograrlo. Y estamos hablando de un procedimiento que tampoco no es muy barato, que digamos. Realmente eso es uno de los factores que tenemos en contra, en que definitivamente la fertilidad no es barata, sobre todo lo que es de alta complejidad. Inclusive en los países desarrollados también es sumamente costosa.
Y para abaratar el costo a los pacientes, pues ellos lo entran dentro de un programa de fertilidad. Pero para entrarlo tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos extraordinariamente que a veces son un poco agotador. ¿Y de qué se trata eso? Aquí nosotros ofrecemos esos servicios un poquito más baratos, pero justamente por nuestras condiciones, pero no tenemos laboratorios como tal para mantener materiales biológicos y para hacer esas manipulaciones como se requiere. Las manipulaciones que se hacen aquí son manipulaciones en donde se guarda algún tipo de material biológico por un periodo de 6 meses, quizás un año, no más de ahí. No. ¿Y hay algún tratamiento alternativo, aparte de la infertilidad, para una mujer que tenga esta situación? Bueno, la doctora ha mencionado varios métodos, inclusive empezando desde la baja complejidad hasta la alta. Hay un sinnúmero de métodos. Déjeme hacerle un comentario que recientemente para aquellas pacientes que veían la fertilidad como algo imposible, en donde habían perdido su útero, que prácticamente una mujer sin útero ya no califica ni siquiera para alta ni baja complejidad, aunque tenga buenos ovocitos o sus ovarios estén en buen estado para producir óvulos. Esa es una mujer que tiene que ser donante, o alguien tiene que hacer un préstamo de vientre de alquiler para que esa mujer pueda tener hijos que tengan su ADN donando sus óvulos. Pero hoy no, hoy ya tenemos otro avance más, otra ganancia en la obstetricia y en el área de la fertilidad, en donde ya tenemos un hijo. Fue en Dallas que ocurrió, de una paciente que se le hizo un trasplante de útero y ha logrado satisfactoriamente un embarazo y logró tener un hijo. Bueno, entonces esa es otra oportunidad que tenemos para el futuro, para aquellas mujeres que por alguna razón han tenido que entrar en un proceso y se le ha hecho una histerectomía de tiempo, que eso ha ocurrido bastante en mujeres de 20 años que por razones de emergencia han tenido que extraerle el útero, y son mujeres que están en actividad reproductiva plena, en la flor de su juventud, como dicen. Entonces es una mujer que tiene sus 2 ovarios que son potencialmente activos, y si quiere tener hijos, pues eso es otra oportunidad. Pero mire que bien, cada día vemos que estamos evolucionando más en el área de la medicina. Y bueno, y que precisamente eso es lo que tiene la medicina, que no porque exista un método necesariamente te funcione. Por eso es que hay varios métodos en la cual los médicos pueden tratar a los pacientes para ver cuál es que sí le aprueba a esa persona. Claro que sí, es importante, porque es un tema de lo que yo manejo diariamente en la cotidianidad, y por lo que las pacientes a veces van buscando hijos, y inmediatamente, y una de las cosas que piden inclusive hasta las pacientes que no tienen ningún tipo de trastorno, es que doctora, yo quiero unos mellizos, yo quiero unos melleros, unos gemelos. Es una pregunta muy común, porque tú sabes que las mujeres todos los días queremos las cosas más precipitadas, no queremos a veces... Yo quiero una hembra y un varón, sí, nos volvemos todos los días mucho más selectivos, y queremos que nos complazcan en las cosas que pedimos. Hay algo en la naturaleza que como tal, ella toma su curso, hace lo que tiene que hacer, y las cosas deben de ser como son en la naturaleza. Si bien es cierto que nosotros entramos y podemos manipular, pero esas manipulaciones en las que hacemos, tenemos que ser lo suficientemente responsables, y la paciente tiene que saber lo que pide, porque inclusive en la parte mía personal, cuando una paciente me llega a mí en esas condiciones pidiéndome ese tipo de cosas, yo le digo, pero usted no tiene ninguno, no sabe lo que es uno y está pidiendo 2. ¿Entiende? Eso es uno. Segundo, está muy descrito y está muy definido que los seres humanos no vinieron para tener superfetaciones, y se considera que un embarazo múltiple inclusive se le describe a nivel de los libros que es una monstruosidad. Que se haga mucho más a menudo, que uno lo vea ya mucho común, muy normal. De hecho, yo soy privilegiada de la naturaleza, que tuve un embarazo gemelar sin tener que tener ningún tipo de manipulación. Pero eso es un privilegio que la naturaleza me dio, pero en la misma medida que me dio un privilegio, es algo que no es común. Y eso es algo que no es normal y que viene mucho porque es un embarazo de alto riesgo. Los seres humanos no están concebidos para tener 2 y 3 bebés en una panza, no están preparados para eso. O sea, que esto es algo que no es normal. Y doctora, y esas personas que le llegan, siguiendo la misma línea, que le llegan a su consultorio, que yo quiero mellizos, que yo quiero que sean rubios, que yo quiero que sean
Si las cosas que yo escucho de lo que quiere la gente, definitivamente. No le puedo hacer caso a todo. Bueno, pero vámonos. Porque así mismo, como tú dices, lo piden de diferentes tipos de cosas, de colores, de todo, Bueno, pero vámonos a una pausa y en breve retornamos acá con su primera entrega. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. El Teatro Nacional presenta el concierto que hará historia. Fernando Villalona Sinfónico, una marca nacional. 45 años de carrera musical acompañado de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la producción y dirección musical de Amaury Sánchez. Fernando Villalona Sinfónico. Una marca nacional. Única función 27 de diciembre en la sala principal del Teatro Nacional. Boletas a la venta en Huepa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo, CCN, Club de Lectores de Listín Diario y el Teatro Nacional. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país, para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales, de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Evaluación del desempeño docente 2017. A partir de ese día, el par evaluador llegará al centro educativo debidamente identificado. Será recibido por el director y una representación de la comisión que le indicará el aula que le ha sido asignada. El par evaluador solicitará al docente la planificación de la clase y se ubicará en un espacio en la parte de atrás del aula, desde donde llevará a cabo el proceso de observación. Procederá a realizar con la matriz de observación de clase la observación de una clase de 45 minutos. Al final, el par evaluador solicitará al docente su cédula de identificación personal y le entregará un comprobante de que ha culminado la primera parte del proceso evaluativo. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia,
convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, el Idosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Bien, y de regreso con todos ustedes aquí en su primera entrega. Estamos conversando con la doctora Celia Garavito de este tema de la infertilidad de alta complejidad. Doctora, hay muchas inquietudes que tenemos nosotras las mujeres y también los hombres en estos temas de infertilidad. Xiomara mencionaba el hecho de cómo son las exigencias en muchas ocasiones de este tipo de mujeres en cuanto incluso hasta el aspecto físico de cómo quieren los bebés. Pero también se da el caso con el sexo del niño. Sí, exactamente, doctora. Aquí existen laboratorios o centros donde sí podrían manipular lo que es el sexo de un niño. Bueno, hasta ahora no hay ningún tipo de laboratorio aquí. No es que no exista, no es que no se den, porque todos los días la medicina avanza, todos los días se hacen tipos de técnicas, manipulaciones, y es muy cotidiano para los investigadores. Son metas que se trazan y se logran, pero aquí en República Dominicana no contamos con nada de eso como para tú ir a pedirle al médico una manipulación en donde tu hijo te salga de tal color, con ojos tal, con sexo, de tal sexo, de tal esto, no. Tenemos laboratorios en donde se hace alta complejidad aquí, pero esos laboratorios, como dije, son laboratorios que no están preparados al 100% para el tipo de manipulaciones que se hacen. Y lo más que se hace y la técnica más moderna que se puede estar haciendo aquí en República Dominicana, tanto en Santiago como en Santo Domingo, es lo que es el IPSI. Es la técnica más avanzada. El PIPSI no, en este momento aquí no se está haciendo. En laboratorio en Santiago hay un laboratorio que creo que es uno más de lo más completo, inclusive más completo que aquí, pero aquí también tenemos personas que sí hacen fertilidad de alta complejidad, otros que manejan algún tipo de, a través de algunos, sí, pero lo de alta complejidad no. Yo trabajo con baja complejidad y con material biológico de pacientes que eligen un candidato para ser inseminada, y entonces pues uno lo pide a Baja California, en países extranjeros uno pide, siempre y cuando la paciente no quiera que se conozca quién es el padre, no quiere tener ningún tipo de vínculo, contacto, que todas esas cosas hay que respetarlo en fertilidad. Un tema muy importante en fertilidad, tanto de la alta como la baja, que ustedes no han tocado, pero que sí para el público es sumamente importante, y es que previo a todos esos procesos, la paciente debe de estar consciente, porque ya he tenido varios casos míos y que me han llegado. No es posible que una paciente, que una pareja de color me pida un hijo y que de repente me pida un hijo con los ojos verde blancos. Eso sería como un rechazo su genética prácticamente. Sí, pero son cosas muy, muy delicadas. También habemos profesionales que andamos complaciendo a los pacientes sin tener el conocimiento de lo que se requiere eso, ni pensar en un niño. Yo siempre he dicho aquí que un niño vino para nacer con un papá y una mamá, no porque que por algunas necesidades de los seres humanos pues tengamos eso a la mano para tomar la decisión de tener un hijo como madre independiente o padre independiente. Eso es algo que se respeta con los seres humanos, pero no significa que es una práctica que deba de celebrarse, porque un niño, reitero, vino para estar en un hogar con un papá y una mamá. Yo tengo un caso muy personal de una paciente que tengo que fue sometida a un proceso de inseminación artificial en donde su esposo era de color, ella no era de un color tan severo, pero sí un color como el mío, quizá un poquito oscurita más. Entonces la inseminación que le hicieron fueron sus niños son blancos de ojos verdes, y eso trajo al traste una situación matrimonial, claro, en el que hoy creo que están de divorcio o se divorciaron. ¿Por qué? Porque el primer rechazo vino en la familia del padre, que claro, como él decidió dar un paso así, si esos niños no se parecen en lo absoluto a su papá. Entonces, ojo con eso, tanto para los médicos como para los pacientes, saber qué piden,
porque uno no es algo para complacer a uno, es una vida, es un ser humano que en el futuro vas a tener una vida que necesita saber sus orígenes, su identidad, cómo encajar dentro de la sociedad y del patrón del hogar, que eso hay que tener mucho cuidado. Aquí no estamos regularizados con los estándares de lo que son la fertilidad, ni mucho menos lo que la paciente tiene derecho. Esto es un tema con muchas aristas dentro de los estamentos y los estatutos que debe tener salud pública. Igualmente con las manipulaciones. Yo soy médico, hago fertilidad y siempre me preocupan cuando algunos médicos que no tienen el conocimiento real y la conciencia se ponen a hacer manipulaciones, y es ahí donde vienen esos pacientes que son trillizos, cuatrillizos, quintillizos, sextillizos. Los últimos que se registraron tuve el honor yo de tratarlo y llevarlo a un feliz término, que fue en la maternidad del Reinaldo Almanzar, y tuve el honor también de hacerle la cesárea, pero es un honor en el sentido de que uno, cuando tiene un éxito, un embarazo de alto riesgo, pues uno se siente satisfecho, pero no es lo que uno debe de celebrar, y yo no celebro eso. Hay que tener cuidado con las manipulaciones, con lo que pide el paciente y con lo que el médico hace. Y doctora, ¿hay algún tipo de complicación en estos tratamientos de alta complejidad? Claro que sí. Y la parte más importante es empezar de lo más simple hasta lo más complejo. Número 1, el costo a la que la paciente es sometida. Número 2, por eso te digo que es un equipo multidisciplinario donde debe de ir a un psicólogo o un psiquiatra. Es lo primero. Segundo, debe de saber si está lista económicamente como para ella dar ese paso. Y estar lista porque se hace el intento, pero a veces fallido. Entonces, hay pacientes que hacen un esfuerzo buscando dinero hasta para hacer y terminan sin el hijo, sin el dinero, con deuda o con pérdida de la casa. Entonces, es sumamente importante que estén listos y que el médico les oriente de lo que significa eso, porque es probable que en la primera manipulación la paciente no logre un embarazo, ni en la segunda logre un embarazo, puede lograrlo en la tercera o la cuarta, pero resulta que ya la paciente no tiene dinero como para hacerse una tercera o una cuarta. ¿Y por qué si en la tercera y en la cuarta y no en la primera y en la segunda? ¿Cuál que cambia ahí en eso? No es cual que cambia, es la respuesta y la reacción orgánica que tenga la paciente, que es la parte más importante, y es lo que le digo, todo es una respuesta. ¿Y por qué es que cada cuerpo es único? Y ahí donde, repito, la medicina es inexacta, y lo que la hace inexacta es la evolución de cada cuerpo, no de una patología, una enfermedad o de la anatomía que esté definida. La anatomía hoy por hoy está definida, pero de repente viene un cuerpo y sale con un músculo que anteriormente no había sido descrito en cientos de años, y pues ya eso es un músculo que hay que describirlo en la medicina, aunque no sea común, aunque no aparezca y aunque se le llame inconstante, es decir, puede o no puede aparecer, pero es parte de lo que son los seres humanos. ¿Y hay alguna complicación de salud dentro de todas esas complicaciones que usted mencionó, doctor? Claro que sí. La primera complicación es, empezando por la más simple, si la paciente no logra un embarazo, pues su cuerpo va a quedar lastimado porque ha sido sometida a manipulaciones hormonales, a grandes hormonas, donde puede haber una alteración a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Esa es la primera. Sin embarazo, con la alteración, con la secuela y con el riesgo de también desarrollar una menopausia precoz, porque cuando hay una manipulación excesiva a nivel de los ovarios, pues los ovarios tienen una respuesta negativa y pues tienden a entrar en un fallo ovárico. Por ende, usted automáticamente va a acelerar que la paciente desarrolle una menopausia inmediata, porque quienes son sometidas a este tipo de procedimiento sin ningún tipo de patología de base son aquellas mujeres que entran por encima de los 35 años, en donde ya se considera que hay un fallo a nivel de los ovarios y ya no se está produciendo los ovarios adecuadamente como debe de ser, el ovario ya no está funcionando. Por ende, automáticamente ya esto es una paciente que tú corres el riesgo de dejarla en una menopausia y la lastima. Esa es una de las principales complicaciones recientes e inmediatas sin tener hijos. Segundo, después del embarazo, normalmente son embarazos múltiples porque nunca se pone más de un embrión. Se pone el mínimo de embriones que se pone son 3 embriones. Entonces, claro, el mínimo. Claro, por si rechaza uno y entre el otro. Correcto, porque tú no garantizas que los 3 se vayan a dar. Y así mismo se pueden dar los 3. Exactamente, ahí voy. Pero imagínate que tú tengas la suerte
o la mala suerte de que los 3 o los 5 que te fertilizaron se produzcan, ¿qué tú crees que va a pasar? Es una paciente que vas a tener un embarazo múltiple y como tal, los embarazos múltiples traen todo tipo de complicaciones, desde trastornos hipertensivos, prematuridad, amenaza constante, primero de aborto, primero de embarazo inmaduro, después de embarazo pretérmino, una paciente que está condenada a hacer un embarazo en totalmente reposo, una paciente que va a desarrollar una diabetes gestacional, una paciente que va a desarrollar un trastorno a nivel del tiroides. ¿Por qué? Porque todo eso va a hacer que el organismo tenga una sobrecarga y que tenga que, para compensar todo eso, pues automáticamente hay otros tipos de cosas que se van a descompensar para dar prioridad a esta. Entonces, es por eso que cuando yo le digo a los pacientes que van al consultorio pidiendo, deme un embarazo múltiple, doctora, yo le digo, usted no sabe lo que está pidiendo. Claro que no sabe lo que está pidiendo. Confórmese con uno y después de ese vamos a ver qué es lo que pasa con el siguiente. Si una paciente quiere realizarse este tratamiento, pero quizás es diabética o sufre de hipertensión u otra enfermedad, ¿no es candidata para realizarlo? No es que no sea candidata, porque fíjate, cuando una paciente quiere un hijo, tiene el derecho a buscarlo, no importa cuántas enfermedades tenga. Lo que el médico tiene que estar listo y preparado, primero para esas enfermedades, segundo, tener un control de esas enfermedades, que esa paciente esté estable, que tenga todos sus controles al día, y entonces sí entrar dentro del proceso de fertilidad. ¿Por qué? Porque si cuando tú tienes patologías de base, de manera automática tú tienes que tener esas patologías de base controladas, pero eso no solamente en el área de fertilidad, es en todas las áreas, porque las pacientes diabéticas pueden embarazarse y se embarazan de manera espontánea. Las pacientes con trastornos hipertensivos se embarazan de manera espontánea, que realmente no es si tiene patología o no, es si hay óvulos que estén en condiciones de ser fecundado, la mujer que esté lista para ser sometida a todos los tipos de procesos, que el equipo multidisciplinario le dé un seguimiento a cada paciente, que el médico vaya un paso adelante de cada complicación que se va a presentar. Porque el embarazo como tal está descrito por trimestre. Un embarazo consta de 3 trimestres. En cada trimestre hay una patología. Entonces el médico tiene que adelantarse a una patología, y si encima de eso tenemos patologías de manera fisiológica en pacientes normales, con embarazos normales entre comillas, ¿qué significa eso? Que esas patologías están ahí. Imagínate ahora que la paciente venga con las patologías antes del embarazo. ¿Qué va a pasar? Bueno, doctora, una pregunta. ¿Aquí en el país existe la posibilidad de evaluar el embrión antes de ponérselo a la mujer? Se supone que eso es lo que se hace. Ok, ¿de qué forma? Para que no venga con algún Pero tipo tenemos de una tasa fallida, se hacen estudios, y realmente no es de la evaluación del embrión, porque el embrión es ya después que se ha hecho la manipulación biológica, donde ya está fertilizado. Porque para que exista un embrión debe de estar fertilizado. No existe embrión sin fertilización. Lo que se estudian son los pacientes. Se le hacen pruebas específicas dependiendo de las que pida el paciente, de las que el médico tenga en la mano, y otras pues se envían al extranjero para hacerse. Claro que sí. Sí, pero no del embrión, entonces ¿de qué sería? No, es que el embrión, eso es previo al embrión. Claro. Porque tú no le vas a hacer un estudio a un embrión que tú vas a poner en el útero. Claro. Porque esa no es la idea, porque automáticamente está quitando las posibilidades de que la paciente pueda embarazarse. Ahora, se estudian a los pacientes previamente, quién tiene antecedentes de malformaciones, enfermedades hereditarias, y todo para mí se hereda, hasta la mala fe. O sea que eso no tiene que ver con la evaluación de lo que no tiene que ver con la manipulación. Los padres o los donantes o los protagonistas del evento es que son los que se estudian para ver o las características que tienen y lo que pueden ser heredados. Todo ese tipo de cosas ya están muy definidos, de las enfermedades que se heredan, que no se heredan, qué se hace, qué no se hace, y quiénes califican o no, ya eso está bastante definido y estandarizado. Y no se pueden evitar esas enfermedades hereditarias en ese caso. Bueno, lo que se hereda, se hereda. Claro. Y lo que está en la genética y en los genes no se hereda, menos que el ADN no sea alterado previamente, como hoy en día se están haciendo algunas manipulaciones que aún no se han publicado. Doctora, pues nosotros agradecemos su presencia aquí en la primera entrega como cada viernes. Esperamos que nuestros televidentes se hayan orientado con este tema de la infertilidad de alta complejidad
Y bueno, y qué importante que no hayas dado esos datos, sobre todo en el caso del sexo, que todavía aquí no se realiza eso en República Dominicana, y por eso vemos un alto nivel de pobreza también, porque la gente comienza a tener hijos en busca de un sexo en específico, y usted lo ve con 5, 6, 7 muchachos. Es lamentable. Por eso es que le digo que tenemos que trabajar cosas primero que son prioritarias, primarias, importantes para nuestra población antes de llegar, antes de llegar a estos procesos. Doctora, si por favor podría dar los contactos. Claro que sí, nos pueden ubicar en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada, ese es el CIPLA, está ubicado en la Pedro Enrique Jureña, número 137 en La Esperilla, a los teléfonos 809-519-1734 y al 809-476-7289 y a través de las redes sociales nos pueden localizar. Gracias. Bueno, gracias doctora, y nada, un feliz fin de semana a nuestros televidentes. Feliz fin de semana. Nos encontramos con ustedes el próximo lunes.